6:48 ya tenemos en nuestro estudio al doctor Óscar Ayerbe, candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Guayaquil. ¿Cómo lo recibe la ciudad? Gracias. Como siempre, estoy a gusto aquí en Guayaquil. Vengo muchas veces en el año, de tal manera que esta es mi casa. Doctor, ya formalmente en campaña, bueno, ustedes como candidatos al Consejo tienen unas reglas distintas al resto de dignidades que se van a elegir el 5 de febrero. Primero que nada, ¿cómo ha sentido estos primeros días de campaña con respecto a la dignidad a la cual usted quiere llegar? Bueno, creo que se va cumpliendo los plazos. Dentro de unos pocos segundos ya será el 5 de febrero de 2023. Ya estaremos los ciudadanos en elecciones, de tal manera que el tiempo transcurre inexorablemente a velocidades muy de extraterrestres, ¿no? Sí, es verdad. Ahora, doctor, con respecto a... lo consultábamos antes de que entráramos al aire. Usted aspira a una entidad que en estos momentos la está pasando muy mal. Aparte que en estos momentos algunos de sus miembros principales están en campaña. Han asumido uno que otro suplente. Una suplente presentó su renuncia porque dice, yo meterme a este organismo ahorita ni loca. Y ya la Corte Constitucional está convocando para el próximo martes al Consejo porque hay un posible incumplimiento de sentencia constitucional. ¿Cómo lo toma? ¿Cómo lo ve desde afuera, Óscar Ayerbe? El descalabro ya no puede ser más estrepitoso que el que ya todos los ecuatorianos somos testigos. Una importante institución del Estado, la quinta función, que ha sido vapuleada por todos los lados. Primero, del 2009 al 2017, el propio Rafael Correa lo nombraba a sus 7 miembros y él personalmente seleccionaba quienes iban a cumplir las funciones de áreas estratégicas del Estado, de tal manera que el control total del poder político del Estado se ejerció durante todos esos años, más aún todavía, cuando en el 2013 alcanzan 100 asambleístas, de tal forma que nadie decía absolutamente nada. En la transición, alguna evaluación, ahí apareció el nefasto Seraquibe, los Morillos y Murillos, y lo que tenemos hoy es eso. Lamentablemente, en estos últimos tiempos, por un lado, la función legislativa, 2 juicios legales desde el punto de vista de la función de fiscalización, determinaron la salida de 8 miembros. Los últimos 4 se han quedado agarrados con las uñas y el descalabro institucional y desprestigio es descomunal. Claro, a ver, doctor, usted, la otra vez que lo pudimos entrevistar en este espacio, usted dijo, miren, yo en las 2 preguntas, en las 2 preguntas vinculadas al Consejo de Participación Ciudadana, yo voy a plantear que gane el no. Y ya uno ya empieza a leer la letra chiquita de esas 2 preguntas. Y bueno, y más allá de las animadversiones que uno pueda tener contra el Consejo de Participación Ciudadana, está el tema de la prorrogación de funciones hasta por año y medio de todas las autoridades vigentes y la suspensión de todos los concursos de renovación y todo eso. ¿Cómo lo ve un candidato al Consejo de Participación? Primero que la pregunta 7 y 8, Óscar Ayerbe le dice a los ciudadanos voten no, porque las 2 tienen algo en común. Primero, que en la primera pregunta nos quieren quitar a los ciudadanos el derecho al voto, es decir, a elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, en virtud de que alguien considera que no somos los ciudadanos capaces, inteligentes, hemos sido mushpas, en definitiva, para poder reelegir a estos 7 miembros y por tanto se nos solicita que sea la Asamblea Nacional, el ente político por eminencia, quien los elija. Y de la misma manera pretende quitarle funciones en el escenario de la selección y nombramiento de los principales entes de control del Estado, Contralor Fiscal, Procurador, superintendencias de bancos en particular, las otras instancias
que este organismo elige mediante diferentes mecanismos de concurso y ternas, para que sea nuevamente la Asamblea la que elija, y por lo tanto politizar absolutamente todo, de tal manera que lo que va a ocurrir es que se van a repartir los cargos. Por un lado, los de nombramiento al Contralor me toca a mí, a ti el fiscal, al otro le toca el Consejo de la Judicatura y así sucesivamente. Y en cambio, nombrar los miembros, los 7 miembros, 3 hombres, 3 mujeres y 1 de nacionalidades, se reparten entre 7 movimientos y partidos políticos y punto y final. Claro. ¿Qué más se puede decir frente a tremenda politización? Yo pido que en esas 2 preguntas, 7 y 8, se vote no. Doctor, solamente un consejo antes de darle paso a Noris. Aquí en su tríptico dice vota no en las preguntas 7 y 8, pero las preguntas 7 y 8 son las 2 preguntas ambientales. No, ¿sí? Está al revés. Estoy viendo en estos momentos cómo va a ser la papeleta y eso le puede crear una confusión. En este caso sería vota no en las preguntas 5 y 6, porque son las 2 vinculadas al tema del Consejo de Participación. Noris. A ver, doctora Hierve, buenos días. Usted habla dentro de sus propuestas sobre la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo podemos hacer para devolverle esa institucionalidad y despolitizarla? Primero, que el nuevo organismo electo por los ciudadanos no agache la cabeza ante ninguna otra función del Estado, ni la del Ejecutivo, ni la del Legislativo, y no pretender politizar la justicia del país, para que los de Manglar Alto y otras localidades lejanas de los escenarios de la justicia puedan ser reactivados y utilizados, como evidentemente se ha visto para poder proteger y extender funciones a Fausto Murillo, de tal manera que este organismo debe ser absolutamente independiente, debe tener la capacidad para tomar las decisiones que la propia Constitución lo determina. ¿Cuáles son? Solo 4 voy a mencionar vitales. La primera, debemos propiciar para que los ciudadanos seamos actores y no espectadores en nuestra participación ciudadana. Somos los garantes para que los procesos sean transparentes, seamos bien informados y podamos propiciar los escenarios para que las instituciones y funcionarios no violen la ley. Segundo, debemos defender derechos que constan en la propia Constitución, derecho a la vida, a la seguridad, al empleo, al estudio, al trabajo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que alguien llama por teléfono y dice, necesito de emergencia una cita médica? Dice, usted tiene suerte hoy día, le vamos a dar cita. Y en este escenario de tanta suerte le dice, el 1 de noviembre de 2023 tendrá su cita a 10 de la mañana. ¿Pero cómo? 9 meses después. ¿Es eso violar derechos de ciudadanos? Muchos de ellos ni alcanzan a llegar a la cita, de tal manera que ese es un pequeño ejemplo de cómo permanentemente, todos los días, se violan derechos en todos los escenarios y a todos los niveles. Tercero, esta institución tiene la responsabilidad de investigar la corrupción institucional y de funcionarios. En este momento no se hace absolutamente nada. Recuerden lo de Carlos Pollitt. ¿Qué pasó? No solo que él se roba cientos de millones de dólares, sino que corrompe a toda la institución, porque ya todo es factible de arreglo interno. Es decir, encuentran la glosa y luego la desvanecen. Y finalmente, solo con esto concluyo, esa burla nacional que se llama rendición de cuentas. Escriben 2, 3 hojas, lo leen ante sus amigos y funcionarios, se toman los cócteles y ahí queda todo. Nadie audita nada. ¿Cómo sabemos que realmente cumplieron con lo que debían hacer durante el ejercicio de sus funciones? ¿Y qué dejaron de hacer? Y por lo tanto sancionar a los malos funcionarios que no cumplen con el país y con los ciudadanos. Óscar Ayerbe propone un giro de 180 grados para reportar y rendir cuentas al mandante. ¿Quiénes son? Los ciudadanos. Esa institución es de los ciudadanos. No puede ni debe rendir cuentas a ningún otro escenario que no sean los ciudadanos. Ok, se ha hablado del Consejo de Participación Ciudadana y en esta última época se ha centrado en la asignación de autoridades de control, ¿no? O
sea, vamos a designar cuáles son las autoridades de control y hacia allá, y siempre lo hemos dicho aquí en el programa, esa es la cereza del pastel por la que se están peleando. Sin embargo, usted mencionaba algo hace un momento, que es inaceptable que no exista el apropiado abastecimiento de medicinas, el tema de los hospitales, y esa sabiduría desde el Consejo de Participación Ciudadana, que no ha existido en este momento, con este consejo, por lo menos no se ha hecho sentir de qué forma puede hacer que este nuevo consejo, si usted lo llega a integrar, la haga y suceda, porque a la gente le importa, no hay medicina, no hay comida, no hay trabajo, no hay una educación pública de calidad. ¿Quién desde el consejo o cómo van a hacer para que estas exigencias se cumplan? Los ciudadanos tenemos ahora una gran oportunidad porque tenemos a nuestra disposición enormes capacidades tecnológicas para saber quiénes son los 45 candidatos. Son 20 hombres candidatos, de los cuales hay que escoger 3, 17 mujeres candidatas, hay que escoger 3 y 8 que son de nacionalidades, indios, montubios y negros. De los 8 hay que escoger 1. Por lo tanto, tenemos ahora una enorme posibilidad para escoger bien. Óscar Ayerbe ha demostrado las últimas 3 décadas que ha luchado por causas justas permanentemente, sin ninguna retribución económica. Fue presidente de la Junta Nacional de Acreedores Filambanco, 750,000 afectados, 1.400 millones de dólares que se querían retener y robarse nuestro dinero, y nos tomó cerca de 20 años recuperar para 721,000 acreedores. 29,000 nunca recibieron un centavo, los robaron. Muchos de ellos migrantes, porque como no tenían documentos en sus países de residencia, no podían volver al país. De tal manera que el tema de la Asociación Víctimas 30S, nosotros escogimos 205 casos que todos con sentencias ejecutoriadas habían sido condenados de 1 año a 12 años de prisión siendo inocentes. Hemos ganado 188 juicios penales de la Corte Nacional de Justicia, Sala de lo Penal, demostrando su inocencia, y ahora en sentencias han sido declarados libres e inocentes. Nos falta 8 procesos, 24 casos y cumplimos con nuestro cometido. Pero también he participado activamente como miembro y socio de la Asociación Héroes del CENEPA. 5,678 constan en el parte militar de guerra. Les reconocieron a la mitad como héroes. A la otra no los reconocieron por escenarios torpes administrativos. Pero a los que sí les reconocieron, nunca les entregaron nada. Doctor, permítame, con esta cerramos. Digamos que se dan este conjunto de escenarios. Usted llega al Consejo de Participación, gana el no en las preguntas vinculadas al Consejo, lo cual significa que ustedes mantendrían el poder o la atribución de designar autoridades. Así es. Doctor Ayerbe, ¿cómo está? Le saluda Guillermo Lazo, o le saluda Paricio Caicedo, el nombre de Guillermo Lazo. Mire, tenemos que conversar con respecto al tema de las designaciones, usted sabe. ¿Qué va a responder? Otra cosa es que esta función del Estado, ¿no? Tiene que los ciudadanos conocer, porque ¿cómo podemos nosotros aceptar que el 80% de los ecuatorianos no sabe qué hace la institución? Pero es que los 3 gobiernos, el de Rafael Correa, Moreno y Lazo, nunca les interesó que esta institución funcione y funcione bien. Solo les ha interesado y han perdido la cabeza por el nombramiento de los altos funcionarios de Estado. Ahí está lo del Contralor General. Yo soy veedor de ese proceso. ¿Cómo justificar más de 1 año y medio de proceso y todavía no logran dilucidar los escenarios? Ahí el mismísimo Darwin Seraquibe está como candidato, sí. Ya lo han calificado, ¿sí? Yo recuerdo mucho... Usted sabe que por ahí va el asunto, ¿no? Si es que sobrevive el Consejo. Sí, bueno. Sí, no, sí va a sobrevivir, porque ninguna de las preguntas dice que desaparezca. Solo le quiere quitar la atribución. Y además, ¿quiénes eligen? Eso es todo. El sagrado derecho de que yo, como ciudadano, pueda elegir y ser elegido, quiere ser violentado. Las mujeres votaron apenas en 1929. Antes no eran ciudadanas.
Claro. Y los primeros que votaban tenían que ser hacendados, en 1830, letrados y blancos. Y solo en la década de los 60 los analfabetos se convierten en ciudadanos. ¿Cómo explicar ahora que a estas alturas, en el siglo XXI, nos quieran quitar el derecho a votar? Tú ya no vas a poder votar en la siguiente elección por estos 7 miembros. Te van a dar votando los 131 miembros de la Asamblea Nacional. ¿Desde esa democracia? No. Yo digo que no es posible, vamos a ganar con el no. Óscar Ayerbe tiene la experiencia, el carácter, la personalidad para que esta institución de los ciudadanos sea respetada, pero además que actúe con independencia en derecho, cumpliendo la Constitución, y en ese escenario entonces devolverle al país y rescatarle al país una institución que tiene que velar por los derechos de los ciudadanos. Listo, doctor. Muchísimas gracias por estar en el estudio de Un Café con JJ. Ha sido el doctor Óscar Ayerbe, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.